No hay peor hora para grabar videos o tomar fotos que el mediodía. Y al día de hoy te voy a explicar por qué y también te voy a dar algunas recomendaciones para que puedas sortear estas circunstancias si no tienes otra opción sino grabar justamente cuando el sol está en su peor momento. Antes de ir al grano y explicarte por qué grabar al mediodía no es una buena idea y cómo resolverlo, quiero mostrarte un video que hice cuando fui a Campanópolis, que es un lugar turístico en la ciudad de Buenos Aires, es una aldea medieval, y ese día fui de paseo, un paseo familiar, y decidí llevarme la cámara para grabar algunas tomas y registrar el momento que vivimos en familia. Ese video lo grabé al mediodía y quiero mostrarte el resultado para después explicarte cómo lo hice y cómo pude resolver esta situación. El video dura solamente un minutito, así que te recomiendo que te quedes hasta el final y después vamos con la información que tanto te interesa. Bueno, vamos al grano. ¿Por qué es mala idea grabar al mediodía? Bueno, resulta que al mediodía el sol está de forma cenital. Esto quiere decir que la luz llega de manera vertical y no llega de manera diagonal. Y el sol, al estar de manera vertical, nos crea unas sombras demasiado fuertes alrededor del rostro. También nos crea un alto contraste demasiado radical entre las altas luces y las sombras. Los edificios también generan sombras. Toda la iluminación que se genera es muy dura y demasiado radical como para poder controlarla de una manera sencilla. Permítame diagramar un poco con este dibujo. Supongamos que aquí tenemos el sol, aquí tenemos el fondo con algunas edificaciones y acá, chiquitito abajo, tenemos nuestro sujeto. Y aquí hay un árbol. Obviamente, si el sol está en cenital, lo más probable es que este árbol nos vaya a generar una sombra bastante oscura y de este lado vamos a tener todo bastante estallado porque el sol está en su punto más intenso, en su punto máximo. Si nosotros trabajamos en una situación donde tenemos unas luces demasiado altas y además de eso tenemos muchas sombras, vamos a tener complicaciones para poder exponer nuestra imagen de manera correcta. En un ratito les muestro cómo podemos resolver esta situación usando este mismo dibujo. También hay que considerar que al mediodía el sol está en su punto más intenso, entonces el control también es complicado porque la iluminación está variando constantemente. De repente tenemos un cielo que está totalmente despejado, de repente aparecen unas luces, entonces vemos un constante cambio, una variación de exposición que nos complica muchísimo la tarea de poder ajustar la cámara. Todo esto aunado a que es mucho más complicado trabajar con excesivo calor y que las complicaciones logísticas son mayores, sobre todo cuando trabajamos con más equipo, hacen que trabajar al mediodía no sea exactamente la mejor idea. Es un momento donde las energías por lo general están bastante bajas y la gente busca hidratarse o alimentarse, entonces no es la mejor forma de trabajar o la manera más óptima. Sin embargo, hay situaciones en las que no podemos controlar que se grabe al mediodía. Muchas veces no vamos a poder elegir, como por ejemplo cuando tenemos que cubrir algún evento para algún cliente que sea corporativo o deportivo y que sea al aire libre. Eso es algo que no podemos controlar y si nos pautan a una hora, a esa hora habrá que estar y habrá que resolver, sea cual sea el tipo de luz. También puede ocurrir que estamos de viaje y hemos contratado un tour o tenemos que realizar alguna expedición y en el momento en el que estamos allí para grabar o tomar fotos, bien sea por diversión o para registrar algo de manera documental, resulta que es de mediodía, se nos hace la 1 de la tarde, las 12 del mediodía y no podemos grabar en otro momento, tenemos que aprovechar las circunstancias. Esta es otra de las razones por las cuales es importante saber trabajar al mediodía y una circunstancia de la cual no vamos a poder escapar. Y la tercera circunstancia es cuando es intencional que tengamos que grabar al mediodía. Por ejemplo, cuando estamos realizando una película, una ficción, un cortometraje que dentro del guión establezca que tenemos que estar en un espacio que sea muy soleado, con un cielo muy despejado, con un sol bastante intenso. En ese caso, grabar al mediodía está totalmente justificado y totalmente planificado.
La primera recomendación es hacer uso de las herramientas de HDR de alto rango dinámico que nos proveen las cámaras. High Dynamic Range, HDR o alto rango dinámico no es otra cosa que grabar en un perfil que sea más plano, que nos permita recuperar información de las altas luces y de las sombras, como lo podemos hacer por ejemplo en las cámaras Sony, que nos proveen un perfil logarítmico como lo son el Slog2, el Slog3 o algunos perfiles más híbridos como el HLG3, HLG2, etc. Este perfil existe también en otras cámaras de otras marcas, como por ejemplo cámaras profesionales de video de Canon, de Lumix, de Fuji. Existen muchísimas opciones para grabar hoy en día en perfiles logarítmicos, incluso con los drones, para que justamente en una situación de luz extrema, donde las altas luces estén muy fuertes y las sombras muy oscuras y toda la imagen esté muy contrastada, podamos bajar ese contraste y recuperar información en postproducción, tal y como haríamos cuando estamos tomando una fotografía en RAW. Y esto sin nombrar algunas cámaras como las Blackmagic o las Red, que nos permiten grabar en RAW y aprovechar al máximo la información de nuestra imagen para poder trabajarla en postproducción y recuperar lo que necesitemos para que la imagen esté bien balanceada, bien equilibrada y con una exposición correcta, incluso en las peores circunstancias. Si por alguna razón estás viendo esto y estás empezando, no es necesario que subestimes las herramientas que tienes a la mano, porque a lo mejor no tienes una cámara profesional que grabe en perfil logarítmico, pero los teléfonos celulares hoy en día vienen con opciones para tomar fotografía y hacer video en HDR, que obviamente es mucho más automatizado, la calidad va a ser menor porque el sensor de la cámara de un teléfono también es menor, retiene menos información, pero igual el HDR de algunos teléfonos es bastante impresionante, como por ejemplo el caso del iPhone, sobre todo los iPhones más recientes. De hecho, este video que están viendo en pantalla lo hice con mi teléfono. Puede generar un HDR, un alto rango dinámico bastante interesante, que nos permite grabar en circunstancias bastante complejas. Los rangos dinámicos se miden en pasos. En 14 pasos, por ejemplo, que tiene la cámara Sony A7S3, que es la que yo utilizo, vas a poder recuperar muchísima información si grabas en Slog3 y si tienes la configuración correcta y la exposición correcta para grabar. Hay cámaras que tienen menos pasos, hay otras que tienen más. Obviamente dependerá de la herramienta con la que tú cuentes. Muy importante para trabajar en situaciones donde el sol está candela: un rebotador. Un rebotador nos va a facilitar muchísimo el trabajo, sobre todo si estamos en terreno y contamos con un asistente, porque podemos crear, por ejemplo, con esta parte, con este reflector plateado, un rebote de la luz que nos va a permitir rellenar las sombras. Con esta parte negra del rebotador podemos rebotar la luz del sol y podemos tapar un poco a nuestro sujeto, protegerlo un poco para unificar las sombras. Por ejemplo, si nuestro sujeto está bajo un árbol y se escapan algunos rayos de luz entre las hojas, para nosotros poder unificar las sombras y que todo quede en sombra, podemos utilizar esta parte negra del rebotador y es bastante útil. También podemos usar este reflector que, a diferencia del plateado, rebota la luz de una forma un poco más cálida. Y por último y no menos importante, podemos utilizar el difusor, que nos va a permitir la llegada más suave de la luz, es decir, suavizar esa luz tan intensa que proviene del sol. De hecho, si nosotros vemos grandes producciones de Hollywood donde están trabajando a campo abierto y con mucho sol, se utilizan grandísimos difusores enormes que cubren prácticamente todo el set para evitar problemas con la luz. Estos rebotadores son sumamente útiles a la hora de ir a alguna producción, a la hora de ir a grabar o a tomar fotografías a campo abierto. Mucha gente no tiene idea de cómo cerrar esto y, como puedes ver, no es tan complicado. Usted le da vuelta así, ¡pa!, y se cierra solito. Otra herramienta muy clave para trabajar en exteriores al mediodía es utilizar un filtro ND, sobre todo si es variable, que los filtros ND funcionan, como ya les he explicado en miles de ocasiones, como unos anteojos, como unos lentes de sol que se lo ponemos a la lente de nuestra cámara y nos permite cortar algunos pasos de luz. Al ser variable, podemos tener la flexibilidad de que podemos girar el anillo de este filtro y vamos a poder cortar los pasos de luz a nuestro gusto de manera gradual. Y esto nos permite también quitarnos la responsabilidad de estar moviendo la obturación o alterando la apertura o la ISO de la cámara directamente, porque sencillamente podemos ajustar la exposición girando el anillo del lente. Así que filtro ND variable, sumamente útil. Otro gran error que observamos cuando grabamos al mediodía es que posicionemos al sujeto y al fondo
en zonas diferentes de altas luces y sombras. Permítanme explicarme mejor otra vez con el dibujito. Supongamos que tenemos el sol acá arriba, que está cayendo de forma cenital y nos está generando muchísima luz en el fondo, pero nosotros posicionamos al sujeto en la sombra debajo de un árbol. Lo más probable es que si exponemos bien al sujeto, vamos a terminar estallando el fondo y eso nos va a traer muchísimos problemas de exposición. La imagen no se va a ver bien y se va a ver equilibrada. Y esto ocurre también al revés. Si tenemos un sujeto que está en la zona de las luces y tenemos un fondo que está en la zona de las sombras, vamos a tener problemas porque el fondo nos va a salir muy oscuro y el sujeto nos va a salir o bien expuesto o estallado. Entonces, para poder tener una imagen uniforme a nivel de exposición, va a ser importante que nuestro sujeto esté en la misma zona del fondo. Es decir, si nuestro sujeto que está en sombra lo sacamos de la sombra y lo ponemos en la zona donde está cayendo directamente la luz del sol, vamos a tener una luz más uniforme, vamos a tener una mejor exposición de nuestra imagen porque tanto nuestro fondo como nuestro sujeto van a estar en el área de las altas luces. Y lo mismo, si nuestro sujeto está en una zona de sombras y el fondo también está en zona de sombras, vamos a tener una imagen más equilibrada. De hecho, si lo ven en la foto que les estoy mostrando, yo busqué en todo momento colocar al sujeto dentro de la sombra que me generaba el edificio que tenía atrás. Si yo ponía a el modelo o a la modelo fuera de esa sombra, iba a tener este problema de exposición donde el sujeto iba a estar estallado y el fondo no. Sujeto en sombra, fondo en sombra. Sujeto en luz, el fondo también debe estar en la zona de la luz. Otra herramienta súper valiosa que nos proveen algunas cámaras son las cebras. Las cebras nos permiten establecer cuando la imagen empieza a perder información en las altas luces y las altas luces pasan a ser blancos absolutos. Si tu cámara no trae cebras, muchos monitores tienen esta opción, que por cierto los monitores nos proveen también una herramienta mucho más valiosa incluso que la cebra y mucho más precisa, que es el falso color, que es la herramienta principal que utilizan los directores de fotografía para medir la exposición de una imagen. Yo no soy tan experto usando falso color, pero aquí les dejo una muestra de cómo se ve una imagen en falso color porque nos permite diferenciar en los tonos medios, en las sombras, en las altas luces, cuando estamos exponiendo de manera correcta. Entonces, en cada parte específica de la imagen podemos observar si está bien expuesta o mal expuesta. Otro problema muy común en estas circunstancias, y tiene que ver un poco con lo que les mostraba anteriormente en el dibujo, es que nuestro sujeto, para hacer que quede bien expuesto con los valores de la cámara, nos lleva a quemar el fondo. Y esto es un problema que podemos resolver con luz artificial. Sí, nosotros podemos contrarrestar un poco la fuerza y el descontrol que nos genera la luz natural en una circunstancia como la del mediodía usando un cañón LED, por ejemplo. Un cañón LED muy potente nos va a permitir exponer de manera correcta a nuestro sujeto sin alterar demasiado los parámetros de la cámara. Y de esta manera podemos tener unos parámetros que no sean tan sensibles a la luz, es decir, podemos tener una ISO baja, podemos tener la apertura y podemos tener la obturación que nosotros deseemos y necesitamos para la imagen, sin necesidad de estar alterándolas demasiado porque la función de la luz principal la está haciendo una luz artificial. Entonces usamos la luz artificial directamente a nuestro sujeto, aumentamos la potencia de ese cañón LED, nuestro sujeto queda bien expuesto y nuestro fondo también queda bien expuesto. Y ahora para mí viene el consejo más importante de todos y es que no exageremos en postproducción. Si nosotros tenemos una imagen que no está bien expuesta, va a ser muy difícil que podamos trabajar con esta imagen para que se obtenga el resultado que teníamos pensado en un inicio. Es muy importante que nos esforcemos por generar una imagen bien expuesta en el terreno y si por alguna razón las condiciones eran demasiado complicadas, tampoco podemos falsear la realidad. Podemos mejorar los resultados, podemos matizarlos, pero forzar los resultados y exagerarlos en postproducción para obtener lo que queríamos obtener a un principio no siempre es la mejor decisión porque, como les digo, no se puede falsear la realidad, lo que han visto nuestros ojos y lo que pudo de alguna forma reproducir nuestra cámara en las circunstancias que teníamos en ese momento. Para lo que sí es bueno el mediodía es para ir a comer y a tomarse un buen cafecito, hacer un break, y eso es justamente lo que voy a hacer ahora mientras te dejo a ti viendo más videos de este canal. Nos vemos pronto. Chao.